día de hoy nos acompaña el doctor Giovanni Asael Figueroa Mejía, quien es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia y Bolonia. Ha sido investigador principal de 4 proyectos financiados por el CONACYT, por PROMEP, por el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia y por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Autor de 3 libros publicados por Porrúa: Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Influencia de la doctrina de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia Mexicana y Estudios sobre control constitucional y convencional. Autor de más de 50 capítulos de libros, artículos especializados, prólogos, voces de diccionarios, reseñas bibliográficas y otros escritos académicos, publicadas en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México. Asimismo, es coordinador de 9 obras colectivas, algunas de ellas junto con Eduardo Ferrer MacGregor y Lucio Pegoraro. Es profesor de sentencias constitucionales en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Comparado en diversos posgrados de universidades de México y el extranjero. En el Consejo de la Judicatura Federal fue director de Derechos Humanos, así como secretario técnico de la Secretaría General de la Presidencia. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como asesor de mando superior de la Presidencia de la Sala Superior. Actualmente es académico de tiempo completo y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Doctor, bienvenido. No, pues muchísimas gracias a ti, desde luego, por esta invitación a participar en este estupendo foro que me he dado cuenta que algunos de mis colegas pues también han participado en este extraordinario ejercicio académico. Antes de iniciar con esta charla, pues quiero en primer lugar agradecer la invitación para hablar en este foro denominado el Código del Abogado, y especialmente quiero agradecerte a ti, licenciado José Antonio Maciel Uribe, por esta estupenda convocatoria que estás haciendo en estos momentos que nos tenemos que mantener en nuestras casas, cuidándonos y cuidando a los demás. Entonces, reitero el agradecimiento por la generosidad que has tenido para invitarme a hablar el día de hoy sobre el legislador democrático y el Tribunal Constitucional. Y específicamente si entre estos dos órganos hay una relación de colaboración o bien si hay una invasión de competencias. Creo importante, después de esto que acabo de mencionar, y haciendo un acercamiento analítico al ámbito de estudio de lo que les quiero compartir, responder en primer momento a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre legislador democrático y Tribunal Constitucional? A través de la utilización de qué tipo de principios se suele propiciar esa relación, y finalmente, con qué tipo de sentencias se propicia una colaboración entre legislador y tribunal, y con qué tipo de pronunciamientos los tribunales constitucionales se considera que invaden las competencias que le deberían de corresponder únicamente al Poder Legislativo. Entonces, para responder a estos planteamientos, dividiré mi intervención en 3 partes. En la primera, hablaré de la función principal del legislador democrático y aquellas que le corresponden a los tribunales constitucionales y a las Cortes Supremas. En la segunda parte, me referiré a 3 principios que suelen utilizar los tribunales para ser respetuosos de la obra del legislador. Y en la última parte,
que desde ahora lo menciono, será la más amplia. Pondré algunos ejemplos de cómo los tribunales en ocasiones pretenden colaborar con el legislador, mientras que otras veces lo sustituyen e invaden sus competencias. Doctor, sin duda el tema que abordaremos es muy importante y es en el contexto, yo creo que podré decirlo, para aterrizar estos grandes apartados que usted nos va a exponer. No es sin duda más que de la gran trayectoria que usted ha desempeñado en el ámbito constitucional, ya sea en diferentes áreas, el ámbito de la academia, el ámbito de instituciones en las cuales ha laborado, y que además lo ha plasmado en artículos, en obras, y sin duda le estamos muy agradecidos por hoy participar con nosotros. Y también para todo nuestro público es un gran privilegio poder escuchar de usted. Es un tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque quizá a veces no se toma uno el tiempo para analizarlo, pero ¿cuál es la función desde un punto de vista del legislador y de una corte constitucional cuando las funciones y las características de cada una de ellas llevan incluso a los apartados que hoy nos va a tocar? Si invade por un lado la corte la función del legislador, el legislador la función de la corte. Y gracias, porque hoy quizá vamos a dilucidar esos temas y nos va a dar un poco más de luz. No, pues no, nada que agradecer, es un gustazo, como ya lo adelanté al inicio de mi intervención, poder estar aquí, como dices, sí, tratar de dilucidar, como adelantas, pues este tipo de cuestiones que muchas veces se olvidan y que creo que se trata, sin exagerar, de uno de los temas más problemáticos del derecho procesal constitucional, porque precisamente en ese afán de los pesos y contrapesos que tiene que haber entre los poderes del Estado, en muchas ocasiones los tribunales, porque adelanto también que no solamente me referiré, o lo que voy a decir no solamente es aplicable a la función que realiza nuestro Tribunal Constitucional mexicano, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que como comparativista que soy, pues estoy convencido que los demás tribunales constitucionales latinoamericanos y europeos, en algunas ocasiones, como veremos más adelante, sí colaboran con el Poder Legislativo, pero en otras ocasiones, pretendiendo colaborar con él, lo que en realidad hacen es suplantarlo, sustituirlo, invadir las competencias que le corresponden al Parlamento. Entonces, para iniciar, si te parece, me gustaría por lo menos dar unas pequeñísimas pinceladas en relación a cuál sería la función principal del Poder Legislativo y cuál es la competencia, digamos, más importante que le corresponde a un tribunal constitucional. Empezando por la del poder, no sé si te parezca bien así, y después vamos desarrollando las partes que ya había anunciado. Parece bien. Adelante, doctor. Me parece bien Gracias. la... Entonces, o fíjense más bien, el poder legislativo es el intérprete auténtico o también denominado intérprete originario de la Constitución. ¿Por qué se le suele llamar así? Porque se supone que al momento de configurar una disposición normativa cualquiera, en un Estado federal como el nuestro, ya sea cuando el Congreso de la Unión o cualquiera de las legislaturas locales tiene que desarrollar alguna ley o algún código, ¿sí? Entonces, se supone o se parte de la creencia de que tomó en consideración los principios, los valores, las reglas constitucionales. Por lo tanto, se le llama intérprete auténtico o también intérprete originario, porque es el primero que al crear una ley pues reglamentaria, una ley orgánica, en nuestro caso, en el caso mexicano, una ley general que así ha sido denominada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2007, cuando determina a qué tipo de leyes se refiere el artículo 133 constitucional, y que recordaremos
que dice son a las leyes generales, aquellas que se aplican por igual en el ámbito federal, en el ámbito estatal o en el ámbito municipal. Entonces, el Poder Legislativo, al regular cualquier disposición normativa, se entiende que no era su intención contrariar el contenido de la Constitución. Por lo tanto, es el intérprete originario de la Constitución. Por su parte, los tribunales, las cortes y salas constitucionales, o bien las Cortes Supremas o las Supremas Cortes de Justicia, son los mayores intérpretes de la Constitución. Es decir, son los órganos que dicen la última palabra y determinan si una ley es acorde o bien si es contraria con la ley fundamental. Por tanto, dentro de sus funciones principales está velar porque se respete, por una parte, el principio de supremacía constitucional, pero por otra, determinar si los órganos del Estado, incluido, claro está, el Poder Legislativo, hizo su trabajo de conformidad con la norma suprema. Como parte de la colaboración que debe haber entre tribunales y legisladores, se han empleado regularmente 3 principios que buscan ser deferentes hacia la obra del legislador democrático. Y entre esos principios se encuentra el denominado de presunción de constitucionalidad de la ley, que no solo implica la afirmación formal de que cualquier ley se tendrá por válida hasta que sea declarada inconstitucional, sino que también involucra lo siguiente: una confianza otorgada al legislador en el acatamiento y en la interpretación adecuada de la Constitución. Pero también este principio implica que cuando una ley esté escrita en términos tan amplios que pueda permitir una interpretación inconstitucional, el tribunal que está conociendo del asunto habrá que presumir o habrá de presumir que siempre que sea razonablemente posible, es decir, sin cambiar el sentido de la ley ni tampoco el sentido de la Constitución, el legislador diseñó esa ley en el sentido de que se aplique manteniéndola dentro de los límites constitucionales. El segundo principio es el de interpretación conforme a la Constitución. Tal vez sobre todo a partir de junio de 2011, quienes nos están escuchando tengan un mayor conocimiento de él. Y este principio de interpretación conforme, en el caso mexicano, se ha empleado, y esto hay que remarcarlo, incluso desde antes de que tuviera una regulación en el artículo 1º, segundo párrafo de nuestra Constitución. ¿Pero qué implica este principio? Que los tribunales constitucionales deben de entender que cuando una disposición normativa admita distintas interpretaciones, se acogerá a aquella que haga a la norma sometida a control compatible con la Constitución. Y el tercer principio que deben de tomar en cuenta los tribunales constitucionales cuando controlan la obra del legislador es el que se suele denominar como principio de conservación del derecho. Con él, lo que se busca es mantener el mayor contenido que el legislador ha querido poner en la ley, evitando crear vacíos normativos, es decir, desmantelar innecesariamente el ordenamiento jurídico cuando solo se deba declarar la inconstitucionalidad de algunas palabras, pero no todo el artículo sometido a control de constitucionalidad. Es decir, supongamos que un tribunal constitucional debe decidir si un artículo sometido a control es conforme
o contrario con la Constitución. Y entonces puede decir ese Tribunal Constitucional, pues algunas palabras, algunos términos mínimos que componen ese artículo van en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese tribunal siendo deferente, siendo respetuoso hacia el legislador democrático? Pues únicamente eliminar aquellas partes del artículo que sean inconstitucionales. Y entonces, si nos fijamos, ese artículo, la mayor cantidad de palabras del artículo, seguirá formando parte del ordenamiento jurídico. El único límite que hay que tomar en cuenta, o que deberían de tomar en consideración esos tribunales o cortes constitucionales, es que después de eliminar esas pequeñas porciones del artículo, el artículo se entienda sin necesidad de que el Tribunal Constitucional le agregue palabras al artículo, porque en este supuesto ya no estaría, como veremos más adelante, colaborando con el legislador, sino que estaría suplantándolo, estaría invadiendo sus competencias. Y fíjense, en relación a esos tres principios que muy sucintamente he hecho alusión, precisamente le sirven a los tribunales para justificar la utilización de algunas sentencias a las cuales me referiré enseguida, haciendo dos grandes distinciones. Unas modalidades de sentencias a través de las cuales se propicia una colaboración, y un segundo apartado de sentencias que invaden las competencias entre legislador y Tribunal Constitucional. Como he ya adelantado, la labor principal de un tribunal, entonces, de un tribunal constitucional, es determinar si al interpretar la ley, esta es compatible con las interpretaciones que se desprenden del artículo o de los artículos de la Constitución que sirven como parámetro de control de constitucionalidad. Y ahora voy con la clasificación. Uno de los límites, desde luego, antes de iniciar a comentarles esas dos grandes clasificaciones, uno de los límites que considero deberían de tener siempre en cuenta los tribunales sería no hacerle decir a la ley algo que no se justifica que diga, y menos pretender, ¿sí?, hacer desprender de la Constitución interpretaciones que se suelen llamar contraconstituciones, es decir, contrarias al contenido de la Constitución. Creo que ese es un límite que deberían de tener en cuenta esos tribunales o cortes. Fíjense, primera clasificación o tipología de sentencias que considero permiten una colaboración o un diálogo entre Tribunal Constitucional y legislador democrático. Y las primeras serían aquellas que suelo denominar como sentencias monitorias. Es verdad que si hacemos un análisis comparativo con algunos académicos, sobre todo de Sudamérica y de algunos países europeos, a esta misma tipología de sentencias que repito, suelo llamar sentencias monitorias, otros académicos que también se han dedicado durante algún tiempo a analizar las sentencias constitucionales, le suelen llamar sentencias de apelación al legislador o sentencias de aviso al legislador. Pero con independencia del nombre, ¿qué serían este tipo de sentencias? Que serían las primeras, repito, sí propician un diálogo, una colaboración entre tribunal y poder legislativo. Con ellas, los tribunales y las cortes envían avisos, recomendaciones y apelaciones al legislador para que dé origen a una ley o para que regule de mejor manera una disposición normativa que a entender del tribunal es precaria, es decir, que le falta algo para ser completamente acorde con la Constitución
o que le sobra algo, y precisamente esto que le sobra es lo que la coloca como contraria a la Constitución. Fíjense, en algunas sentencias de este tipo, el tribunal le puede decir al legislador que la ley todavía no es inconstitucional, pero que en el futuro puede llegar a serlo. Y por eso le recomienda que modifique la disposición en un plazo razonable. Bueno, es verdad que los tribunales suelen utilizar ese tipo de fraseo, en un plazo razonable, pero en otras ocasiones incluso le imponen un plazo al Poder Legislativo para que haga las modificaciones legislativas. Pero también hay otro tipo de sentencias monitorias, en las cuales, primero, se declara la inconstitucionalidad de la ley sometida a control de constitucionalidad y después, normalmente en el último considerando de la sentencia, se le dice al legislador las pautas que deberá seguir para que cuando vuelva a discutir y configurar la disposición normativa eliminada del ordenamiento jurídico, esta sea completamente acorde con la Constitución. En ocasiones, cuando los tribunales utilizan esta modalidad de sentencia, se limitan a decirle al legislador que tome en consideración determinado principio o valor constitucional, pero también es posible ubicar en las sentencias constitucionales algunos pronunciamientos que incluso le configuran, es decir, le redactan el artículo al Poder Legislativo. Los dos supuestos anteriores de sentencias monitorias, hay que decirlo, no son vinculantes para el legislador, pues el Poder Legislativo, en su libertad de configuración, puede decidir hacerle caso o no al tribunal o corte. Es decir, decide si entabla un diálogo y colaboración con el Tribunal Constitucional o si no lo hace. Pero también dentro de esta primera clasificación de sentencias monitorias, quiero llamar la atención sobre un tipo de sentencia monitoria o de recomendación al legislador que en algunas ocasiones ha utilizado la Suprema Corte Mexicana. Por ejemplo, creo que es importante un asunto que considero de los más emblemáticos de los últimos años, que tienen que ver con las sentencias monitorias a las cuales me referiré a continuación. Y pueden consultar para ubicar este tipo, esta modalidad de sentencia, el amparo en revisión 1359, diagonal 2005. En este juicio de amparo, la asociación civil denominada Campaña Global por la Libertad de Expresión, artículo 19, presentó una demanda de amparo en contra de la omisión legislativa total del Congreso de la Unión, que no emitió la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución mexicana. Quien conoció de este asunto fue la primera sala de la Suprema Corte, quien amparó y protegió a la asociación civil a la cual he hecho alusión. Y recuerdo que en el último considerando de la sentencia, obligó al Congreso de la Unión a cumplir las obligaciones establecidas, si mal no recuerdo, en el artículo tercero transitorio, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, y esa reforma constitucional es del 10 de febrero del año 2014. Específicamente, lo que habría que resaltar de esa sentencia es la obligación que estableció la Suprema Corte de emitir, la obligación que consideraba le correspondería al Poder Legislativo, al Congreso de la Unión, de emitir una ley
que regule los entes públicos en el ejercicio del gasto en comunicación social, cumpliendo con los principios constitucionales. Pero además en esa sentencia se le señaló al Congreso de la Unión como fecha límite para establecer, para desarrollar esa disposición normativa infraconstitucional antes de que finalice o de que finalizara el segundo periodo ordinario de sesiones vigente. Es decir, el Congreso de la Unión tendría que emitir esa ley reglamentaria antes del 30 de abril del año 2018. El Congreso de la Unión, en una especie de diálogo entre poderes del Estado, dio cumplimiento a la sentencia, pues el 11 de mayo de 2018 emitió la Ley General de Comunicación Social. Algunas y algunos de ustedes recordarán que durante algunos días en algunos noticieros y en algunas redes sociales, cuando se hacía referencia a esta ley, coloquialmente se le conocía como ley Chayote, e incluso hubo varias críticas hacia esa disposición normativa, porque se consideró que el Congreso de la Unión la hizo de manera muy rápida y que era una disposición normativa, una ley mal configurada. Pero bueno, lo que hay que resaltar para lo que nos ocupa en esta charla es que el Congreso de la Unión cumplió con esa orden que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero ahora hacer referencia a otro tipo de sentencias que también propician un diálogo entre Tribunal Constitucional, en este caso entre Suprema Corte Mexicana y Poder Legislativo. Fíjense, el artículo 105 constitucional, creo que es el penúltimo párrafo, ¿sí? De la fracción segunda, establece que no se podrán hacer modificaciones fundamentales, palabras más, palabras menos, en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y que durante el proceso electoral, es decir, en cualquiera de las etapas de ese proceso, tampoco se podrán hacer ese tipo de modificaciones. Pero, ¿qué pasa cuando el Congreso de la Unión o cualquier legislatura local hace alguna modificación y el proceso electoral, la primera etapa, comienza en el mes de agosto de 2020, por ejemplo? Si nos fijamos, el poder legislativo de cualquier entidad federativa que haya hecho esto, pues está violentando formalmente el contenido de la Constitución. Está yendo en contra de una regla constitucional. El poder legislativo, más bien el poder constituyente permanente, o también llamado poder reformador de la Constitución mexicana, al momento de disponer esto en el artículo 105, pues fue muy claro, para dar sobre todo certeza a los partidos políticos que vayan a participar en ese juego electoral. Y entonces, fíjense, se publica la disposición normativa dentro del plazo que está prohibido de acuerdo a la Constitución. Y entonces aquí se presenta un grave problema, que es cuál disposición normativa en materia electoral se aplicará al proceso electoral que está en puerta, que va a iniciar el siguiente mes. La anterior ley, en principio, no se podría aplicar porque ya fue derogada. Es la nada jurídica. Ya se eliminó del ordenamiento jurídico en base a que fue derogada, repito, por la nueva disposición normativa. Pero resulta que la nueva regulación, la Suprema Corte la declara inconstitucional por haber ido en contra del artículo 105 constitucional. Y entonces la problemática es, ¿qué disposición se va a aplicar? Tal vez la Suprema Corte podría decir, pues que se aplace el proceso electoral que está en puerta. ¿Por qué? Porque la anterior disposición se eliminó del ordenamiento jurídico, quedó derogada, y la nueva disposición es inconstitucional. Entonces, hay que aplazar que el proceso electoral
y que inicie, por ejemplo, en el mes de diciembre de 2020. Si esto hiciese la Suprema Corte, entonces ahí estaría salvando la constitucionalidad posiblemente de la disposición normativa, porque en el mes de diciembre ya no estaría yendo en contra, ¿sí?, de esa prohibición establecida en el artículo 105 constitucional. Pero hay que tomar en consideración que un tribunal o corte constitucional debe de ver las consecuencias de sus decisiones. Entonces, ¿qué ha hecho la Suprema Corte cuando se le han presentado este tipo de dilemas? Pues lo que ha resuelto es darle reviviscencia jurídica, una figura muy utilizada por parte de la Corte Constitucional Italiana, y entonces esa ley electoral que fue derogada, ¿sí?, se pone nuevamente en el ordenamiento jurídico, se le da reviviscencia y se establece en la sentencia con la única consecuencia de que se aplica el proceso electoral que está en puerta. Entonces, ¿qué pasa con la ley que se emitió dentro del periodo prohibido por la Constitución? Se declara su inconstitucionalidad, pero únicamente de manera temporal. Y hasta en tanto pasa el proceso electoral que está en puerta. Es decir, esa ley, si bien es inconstitucional formalmente hablando, no se elimina del ordenamiento jurídico. Digámoslo de esta forma, únicamente se guarda. Una vez que pasa el proceso electoral, es decir, la última etapa de ese proceso, la ley que se aplicó al proceso se elimina del ordenamiento jurídico y la ley que estaba guardada, al ya no ser inconstitucional formalmente hablando, se pone en el ordenamiento jurídico para que ésta se aplique en siguientes procesos electorales. ¿Se dan cuenta entonces cómo a través de la emisión de este tipo de pronunciamientos la Suprema Corte trata de dialogar y de dar respuesta a problemáticas de tipo político, de tipo económico y de tipo social que se generarían si no se atendiera o si no se utilizara este tipo de pronunciamientos? Paso a otra modalidad sentenciadora, que creo que son aquellas que se encuentran en el límite, ¿sí?, entre los pronunciamientos que sí propician un diálogo, una relación, ¿sí?, una colaboración con el poder legislativo, y aquellos que invaden las competencias del legislador democrático. Y me refiero a las sentencias que suelo denominar sentencias que reducen el contenido normativo de la disposición normativa sometida a control. Fíjense, ¿cuál es el elemento principal de este tipo de sentencias? Que con ellas se eliminan determinados supuestos contemplados en la disposición normativa para que ésta deje de ser inconstitucional. Es decir, el Poder Legislativo, cuando reguló determinada figura jurídica, lo que hizo es establecer en esa disposición normativa más supuestos de aquellos que constitucionalmente deberían de estar contemplados. Entonces, lo que suelen hacer los tribunales constitucionales es eliminar aquellas partes del artículo, aquellos sentidos del artículo que son inconstitucionales, que están de más. Y a partir de la emisión de la sentencia, se reduce el contenido normativo del artículo. Con estas sentencias podemos ubicar el caso de artículos, entonces, que contemplan más cosas de las que constitucionalmente deberían de estar previstas en la ley, y el tribunal, en lugar de emitir una sentencia que declare la invalidez del artículo eliminándolo del ordenamiento jurídico, únicamente elimina a aquella parte que está de más en esa disposición normativa. Así ha sucedido, por ejemplo, cuando la Suprema Corte Mexicana ha establecido que un artículo que contempla que los menores de edad
podrán ser sancionados con multa y arresto, es decir, pongo el supuesto, menores de edad, por ejemplo, que causen destrozos en la vía pública, que causen daños en algún monumento de la ciudad, ¿sí? Serán sancionados y los supuestos que establece el artículo son con multa y arresto. Y debido, como debemos recordar, que los menores de edad son inimputables, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad solo del supuesto que establece el arresto. Y como podemos ver, a partir de la sentencia, ¿sí?, los menores de edad entonces solamente podrán ser sancionados con multa. Otra sentencia que viene a mi memoria es aquella también pronunciada por la Suprema Corte Mexicana, cuando sometió a control de constitucionalidad el contenido del artículo 60 del Código Electoral del entonces Distrito Federal. Pongo este ejemplo para evidenciar que esos tres principios a los cuales he hecho alusión no se utilizan por parte de la Suprema Corte Mexicana únicamente a partir de la reforma de junio de 2011, que contempla, por ejemplo, el principio de interpretación conforme a la Constitución, sino que es una modalidad de pronunciamientos que utilizan ese principio, incluso antes de que el mismo tuviese una regulación constitucional. Entonces, en el pronunciamiento, que repito, se emitió sobre el contenido del artículo 60, el cual establecía que el Consejo General tenía las siguientes atribuciones. Y se establecía esto en el artículo H. Fíjense, resolver sobre los convenios de fusión, frente, coalición y candidatura común que celebren las asociaciones políticas según sea el caso. Eso decía el artículo. Si se fijan, el artículo en ninguna parte de manera evidente establece si el Consejo General puede regular este tipo de situaciones, ya sea con relación a partidos políticos con registro nacional o con registro únicamente en el entonces Distrito Federal. Aquí es donde se centra la sentencia de la Suprema Corte, señalando que el artículo contemplaba ámbitos de más. Es decir, se declaró, ¿sí?, que la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal no podía regular lo contemplado en el artículo con relación a partidos políticos nacionales, ajenas a su participación en los comicios locales. Y así, si nos podemos dar cuenta, colabora con el legislador únicamente quitando supuestos para que el artículo fuese completamente acorde con la Constitución. Hasta aquí aquellos tipos de sentencias que considero pretenden por lo menos propiciar un diálogo, una colaboración con el Poder Legislativo. Pero a partir de este momento me referiré a la segunda clasificación de pronunciamientos, es decir, aquella tipología de sentencias constitucionales a través de las cuales, aun cuando el tribunal pretende ser deferente hacia la obra del legislador democrático, lo que en realidad hace es invadir las competencias del legislador. Entonces, hay otros tipos de pronunciamientos de los tribunales constitucionales que, si bien buscan reparar la discriminación normativa y proteger el principio de igualdad, es decir, lo que se pretende a través de esta primera tipología de sentencias a las cuales me voy a referir es no declarar la inconstitucionalidad de la ley, no eliminarla del ordenamiento jurídico, sino en cierta forma agregar supuestos al artículo no contemplados por el legislador. Y esto suele ocurrir en artículos
que contemplan a determinados sujetos, pero que excluyen a otros. Entonces, con este tipo de sentencias, el tribunal, invadiendo las facultades que corresponden al legislador, agrega en la ley supuestos que el legislador no quiso contemplar o sin darse cuenta, ¿sí?, no contempló en esa disposición normativa. Ello sucede, por ejemplo, en artículos del ordenamiento jurídico italiano, español, pero también en algunas sentencias que han sido emitidas por la Corte Constitucional colombiana, que otorgaban a las viudas, a las hijas y a las hermanas el derecho de beneficiarse con algún tipo de pensión, guardando silencio sobre los viudos, los hijos y los hermanos. O también recuerdo algún otro ejemplo del Tribunal Constitucional Español, en el que se sometió a control de constitucionalidad algún artículo que solo contemplaba a los civiles y discriminaba a los militares, evitando que tuvieran o que tuviesen pensiones funcionarios al servicio del ejército. Como podemos ver, en estos casos el control de constitucionalidad es la omisión parcial de la ley que guarda silencio sobre los viudos, sobre los hijos y sobre los hermanos. O desde el otro punto de vista, con el segundo ejemplo, que guarda silencio sobre los militares. Lo que fue calificado por el Tribunal Constitucional Español, por la Corte Constitucional Colombiana o por la Corte Constitucional Italiana también, como un trato discriminatorio y que no tutelaba el principio de igualdad. Y lo que hacen estos tribunales y cortes constitucionales fue resolver que en esos supuestos, ¿sí?, se debería de incorporar a través de la sentencia que emitieron los términos no contemplados en los artículos, ampliando de esta forma su contenido normativo. Aunque sí también podemos ver con ese tipo de sentencias que tratan de evitar la discriminación normativa y de reparar este tipo de inconvenientes, también lo que hace el Tribunal o Corte Constitucional es invadir la obra del Poder Legislativo. Otro ejemplo que creo importante es el que trata de dar respuesta al siguiente planteamiento. ¿Qué hacer cuando el Poder Legislativo no quiere proteger o no quiere contemplar los mismos derechos para todas y para todos? Esto lo han solucionado los tribunales a través de sentencias que evidentemente, más que los ejemplos a los que acabo, desde luego, de hacer alusión, sentencias que invaden la labor legislativa, aunque se hace precisamente en un afán de proteger derechos humanos y principios y valores contemplados en la Constitución. Entonces, para evidenciar lo que acabo de decir, me gustaría referirme a un ejemplo sobresaliente que se ha dado en nuestro país, así como en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, recuerdo el caso también de una sentencia muy parecida a la que voy a comentarles, emitida por la Sala Constitucional de Costa Rica, pero también por el Tribunal Federal de Brasil. Fíjense. Entonces, ¿cuál es el caso que les quiero plantear para poner el ejemplo? En la actualidad, hay 3 entidades federativas de nuestro país que en sus códigos civiles o códigos familiares reconocen los matrimonios igualitarios. Pero también hay 2 entidades que no los reconocen y 6 entidades más que por resoluciones de la Suprema Corte Mexicana reconocen la celebración de este tipo de matrimonios.
De hecho, hace muy poquitos días, es decir, el pasado 15 de julio, el Congreso del Estado de Yucatán se negó por segunda ocasión a incluir el matrimonio igualitario dentro de su legislación. Entonces, es aquí donde aparece una doble vertiente de colaboración y o invasión de las relaciones entre legislador y Suprema Corte. Pues en aquellas entidades federativas que siguen contemplando que el matrimonio, palabras más, palabras menos, es la unión entre un solo hombre y una sola mujer con fines de procreación y para darse ayuda mutua en la vida, si se fijan, esa disposición normativa, esa regulación es discriminatoria. ¿Por qué? Porque no contempla a los diferentes tipos de familia que convergen en la sociedad mexicana. Entonces, ante la falta de voluntad del legislador de proteger el principio de igualdad, la Suprema Corte ha modificado el sentido de la legislación de algunas entidades federativas, declarando la inconstitucionalidad de las porciones normativas correspondientes que establecen que el matrimonio únicamente se puede dar entre un solo hombre y una sola mujer con fines de procreación. Y entonces ha invalidado esas partes del artículo, ha invalidado esas porciones normativas configuradas por el legislador democrático. Pero en la misma sentencia ha sustituido al legislador y le ha agregado a la disposición normativa, ¿sí?, el vocablo que el matrimonio se puede celebrar entre dos personas. Como podemos ver, entonces, a partir de la sentencia, la Suprema Corte, ¿sí?, contempla, el artículo ha quedado configurado como que el matrimonio es la unión entre dos personas para darse ayuda mutua en la vida. Y de esta manera se contempla el matrimonio entre un solo hombre, entre una sola mujer, entre un solo hombre y otro hombre, o entre una sola mujer y otra mujer. Habría muchos otros tipos de sentencias que podría poner como ejemplo, pero por ahora me quisiera detener y quisiera concluir diciendo que los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas deben ser muy, repito, deben ser muy cuidadosas cuando utilicen los principios y las sentencias aludidas, ¿sí?, que en el fondo pretenden propiciar una colaboración con el Poder Legislativo. Aunque, como también hemos visto, en algunas ocasiones se hace precisamente lo contrario por los tribunales y cortes constitucionales. Es decir, a través de la utilización de esos diversos tipos de modalidades sentenciadoras, se invade la obra del legislador democrático. Por tanto, considero que esos tribunales y cortes deben utilizar el autocontrol si no quieren que la armonización entre principio de supremacía constitucional y la deferencia que debe tener o que se debe tener hacia el legislador, que surgió como un favor legis o favor legislatoris, se convierta precisamente en lo contrario, en una forma de no respetar la voluntad del legislador democrático. Muchísimas gracias. Doctor, sin duda nos Adelante. acaba de dar una gran disertación, partiendo desde un punto de vista, llevándonos a las funciones del Poder Legislativo, las funciones de la Suprema Corte. Nos llevó más allá de nuestra Suprema Corte mexicana y nos habló desde el sistema comparado, que es muy importante para entender qué hacen en otras cortes, como nos mencionó Colombia, España, Costa Rica, Brasil. Nos presentó casos prácticos y sin duda para todo nuestro público eso es muy importante porque no solo nos llevó a la teoría, nos llevó a la práctica y eso, esa disertación que nos plasmó el día de hoy, cómo sucede en la vida
cotidiana en los casos que se resuelven y entender un poco más aquellas cuestiones que a veces quizá no se entienden y que parecieran sencillas a simple vista, pero después de un análisis muy profundo nos llevan a entender que una colaboración es una línea muy delgada y, como usted lo dice, tener cuidado en que no se convierta en una no colaboración o una invasión. Y en ese contexto a mí me gustaría agregar para todo nuestro público que el doctor Giovanni Azael Figueroa ha escrito 3 obras, bueno, aparte de los artículos que ha escrito, que ha colaborado en la editorial Porrúa, tiene 3 obras, las cuales hablan mucho de lo que hoy disertó. Para todo nuestro público me gustaría volver a mencionarlas, como son las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana. 2. Influencia de la doctrina en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia Mexicana y estudios sobre control de constitucionalidad y convencional. Doctor, ¿nos podría hablar un poco acerca de las 3 obras? ¿Qué puede esperar las personas de cada una de ellas? Y si hay algo más que quiera agregar. Muchas gracias. Sí, claro, claro que sí, José Antonio. Fíjate, en relación a esas 3 obras de manera muy sintética, si te parece, diré pues algunas cuestiones sobre su contenido específico, pero también otras más que no es posible pues poder leer de ellas, sino aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con el origen, por qué decidir investigar con relación a ese ámbito de estudio contemplado en las obras. Comienzo de manera cronológica, si te parece, con la primera de ellas, que es una obra publicada las 3 por la prestigiosa Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, que dirige el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer Madrigo. En la primera obra que me gustaría decir algún comentario es aquella que titulé Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Entonces, en este libro, lo que se hace es, como en todo aquello que suelo escribir, de analizar sentencias, es decir, no irme únicamente al ámbito meramente teórico, sino que todo lo que escribo, la base de la investigación es análisis de sentencias, ¿sí? De sentencias constitucionales. Pero no solamente las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también todo lo que escribo siempre lo veo desde un ámbito del derecho comparado, ya que estoy convencido que se enriquece la visión que tenemos de nuestro ordenamiento jurídico cuando salimos a ver qué están haciendo otros tribunales y cortes constitucionales, es decir, utilizando uno de los niveles de la comparación jurídica, ¿sí? Así se refiere a esto que estoy comentando mi profesor Lucho Pegoraro, diciendo que el comparativista lo que tiene que hacer cuando emprende alguna investigación es ir a ver qué han hecho otros tribunales, qué ha hecho el poder legislativo de otros países o el poder reformador de la Constitución, ¿sí? Para hacer trasplantes en el ordenamiento jurídico interno, en el ordenamiento jurídico doméstico o en la labor que realizan, por ejemplo, los tribunales. Claro, teniendo mucho cuidado, porque hay ocasiones en las cuales esos trasplantes no toman en cuenta, por ejemplo, las cuestiones económicas, políticas, sociales, la idiosincrasia del país en el cual se van a querer implementar esas figuras jurídicas que están funcionando posiblemente muy bien en otras latitudes, pero que al momento de incorporarlas, por ejemplo, el ordenamiento jurídico mexicano, o al momento de que la Suprema Corte de Justicia o cualquier otro tribunal del país quieren ese diálogo jurisprudencial, incorporar algunos argumentos eh, utilizados por otros tribunales, posiblemente no tengan nada que ver con el caso que tienen que resolver esos jueces. Entonces, llamo la atención en el sentido de que en esa primera obra
se hace un análisis para construir el tertium genus que llamamos los comparatistas, el tipo ideal de sentencias constitucionales, haciendo un análisis de algunas sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de la Corte Constitucional Italiana, del Tribunal Constitucional Español, de la Corte Constitucional Colombiana, y una vez que se crea el tipo ideal de cada una de las modalidades de sentencias, entonces analizo todas las sentencias que de 1995 hasta la fecha que cerré la investigación, había emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Para tratar de dialogar con el Poder Legislativo. Gran parte de lo que pueden encontrar en ese libro ha sido desarrollado por la plática que acabo de establecer. Eso es en relación a esa primera obra que se llama Sentencias Constitucionales Atípicas, repito, y entonces que permite evidenciar cómo la Suprema Corte Mexicana, al igual que otros tribunales, en ocasiones dialogan con el Poder Legislativo y en otras ocasiones invaden sus competencias. La segunda obra es aquella que se titula, hay tres grandes obras. Una que es origen de una investigación mundial. Recuerdo ya hace algunos años platicando con el profesor Pegoraro en la Universidad de Bolonia, en Italia, que me decía, fíjate que estuve en el Tribunal Constitucional peruano platicando con su presidente y entonces me dijo que en algunas sentencias se había, en la parte considerativa, habían citado a Silvia Bañi, una discípula del profesor Pegoraro. Pero también en otra ocasión que estuve con el presidente del Tribunal Constitucional de Chile, me dijo que en otras sentencias, recuerdo 5 o 7 sentencias, en la parte argumentativa de la sentencia, citaron tu obra sobre sentencias constitucionales específicamente para hacer alusión a aquello que tú denominas, me dijo, sentencias aditivas, que son aquellas que combaten las omisiones parciales del legislador. Y entonces, esa fue la base para que se le ocurriera al profesor Pegoraro de plantearle al Ministerio de Investigación y Universidades de Italia un proyecto de investigación mundial y que desde luego fuese financiado por este organismo. El proyecto se financió y entonces nos convocaron a académicos de más de 30 universidades latinoamericanas y europeas para que cada uno de los que participábamos en él desarrolláramos alguna área geográfica. Y así surgió un resultado de esta investigación, ¿sí? En el cual se analizaron pues, países desde Latinoamérica, de Europa, de Asia, de algunos países de África, para ver qué tanto es permeable, ¿sí? El formante jurisprudencial a el formante académico, es decir, qué tanto influye la academia nacional del tribunal que emite la sentencia o también la academia de otros países, ¿sí? En las decisiones de esos tribunales. Pero no solamente qué tanto influye la academia dedicada al ámbito jurídico, sino también la académica dedicada a otras áreas del conocimiento. Hay que recordar que hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, se resuelve, José Antonio, algún asunto sometido a control de constitucionalidad que tiene que ver con cuestiones médicas o cuestiones de agricultura o de pesca. Y entonces es posible también ubicar en las sentencias de esos tribunales alusiones a argumentos académicos de doctrinarios que han desarrollado importantes escritos sobre pues pesca, incluso sobre historia, sobre matemáticas, sobre lógica, sobre bioética. Entonces, esa fue lo que motivó esta investigación mundial, pero también hicimos una investigación en el área iberoamericana. Los resultados fueron publicados por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia
de la nación mexicana. Y entonces los resultados de esta investigación que salieron en un libro que se llama Profesores y Jueces, Influjos de la Doctrina en la Jurisprudencia Constitucional de Iberoamérica, y que es una obra coordinada por el profesor Lucho Pegoraro y por mí. Ahí ustedes pueden ubicar los resultados de la investigación, ¿sí?, de 11 tribunales constitucionales y cortes supremas de Iberoamérica. Espero no omitir a ninguno, pero trataré de irme en orden para recordarlos. Se ven los resultados de, también con el mismo ámbito de estudio, de qué tanto influye la academia en las sentencias de los tribunales y cortes constitucionales y cortes supremas de Portugal, de España, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de México y de Perú. Logré decir los 11 tribunales y cortes que analizamos. Y eso está ahí entonces en la página del Centro de Estudios Constitucionales. Se pueden descargar este libro de manera gratuita. Y después, bajando ese mismo ámbito de investigación a las sentencias únicamente de la Suprema Corte de Justicia, es que sale publicado el libro denominado Influencia de la Doctrina en las sentencias en las decisiones de la Suprema Corte Mexicana. Y entonces en ese libro lo que hicimos fue analizar miles y miles de sentencias, un poquito más de 13,000 sentencias que emitió la Suprema Corte de Justicia Mexicana en los siguientes mecanismos de control constitucional: juicio de amparo en revisión, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, para ver también qué tanto tiene apertura nuestro Tribunal Constitucional, ¿sí?, con el formante doctrinal o académico. Y se van a sorprender de los resultados que arroja la investigación, porque uno pudiese pensar que los ministros de la Suprema Corte, que tienen un mayor grado académico, ¿sí?, tienen más apertura, citan más doctrina en sus decisiones, pero esto no es así. Precisamente los ministros de la Suprema Corte que más dialogan con el formante académico son aquellos que tienen licenciatura, pero que no tienen una maestría o un doctorado. Pero también en este libro podrán ver qué tanto se citan las académicas y qué tanto se citan los académicos. ¿En cuál de los tres mecanismos de control constitucional hay un mayor diálogo? ¿Sí? Y también algo importante, ¿cuáles son las universidades, tanto nacionales como de otros países, que más influyen a través de sus académicos en las decisiones de la Suprema Corte Mexicana? Entre otras muchas cosas que pueden encontrar en este libro. Y finalmente, el libro que acaba de salir publicado hace un par de meses también en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, que se llama Estudios sobre Control Constitucional y Convencional. Ahí lo que hago es hacer una recopilación de 10 artículos, dentro de esos un poco más de 50 escritos académicos que he escrito y publicado a lo largo de un poco más de 10 años. Lo que hice fue seleccionar 10, ¿sí?, que tuvieran una misma línea de investigación, que tuviesen que ver específicamente con control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Se incorporan en ese libro, pero desde luego no se dejan tal y como estuvieron o fueron publicados originalmente, sino que se actualiza la información con fuentes de consulta, con normativa y desde luego con jurisprudencia y con sentencias de los tribunales constitucionales. Entonces esos serían los 3 libros. Y otro que desde luego también podría recomendar es uno que salió publicado hace menos de 3 años por la editorial Tirán Loblanche, y que es un libro en el cual se compilan a través de 3 tomos, un poco más de 1,400 páginas en cada uno de esos tomos,
que es un libro sobre estudios de derecho comparado y que es en homenaje precisamente al profesor Pegoraro, y en el cual participan connotadísimas y connotadísimos académicos, tanto de nuestro país como de otros países latinoamericanos y europeos. Pues eso sería de manera muy, muy apretada, José Antonio, la síntesis de estas obras a las cuales has hecho alusión durante la presentación. Y gracias, doctor. Y sin duda para todo nuestro público son obras que bastante recomendadas, independientemente del ámbito en el que se desenvuelvan. Son lecturas y obras que vale la pena consultar, que vale la pena adquirirlas. Y es por eso en este contexto de estas obras y de este trabajo que ha desarrollado el doctor, que por eso lo invitamos el día de hoy, que gustosamente aceptó y cual nos sentimos honrados que haya participado en esta conferencia. Y no nos queda más que agradecerle, doctor. Agradecerle por su tiempo y por su gran presentación. No, pues gracias nuevamente a ti, José Antonio, y desde luego, pues muchísimas gracias también a quienes puedan pues seguir, a quienes están siguiendo esta charla que hemos tenido sobre la importancia que tiene las relaciones entre tribunales constitucionales y legisladores. Muchas Gracias gracias. y felicidades nuevamente, José Antonio, por este loable, este gran esfuerzo académico que estás haciendo durante estos días, y que estoy convencidísimo que en los siguientes meses seguirán haciendo este tipo de ejercicios que en mucho contribuyen a que, o espero que sean así, por lo menos con relación a mi plática, que contribuyan pues a hacer más llevadera esta pandemia y estos momentos en los cuales nos tenemos que mantener en sana distancia. Cuídate mucho, cuídense mucho y muchísimas gracias. Sí.